Hola, cordial saludo a todos los que hasta ahora me ven. Les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que queden suscritos al canal Canal Adventista Sana Doctrina. Vamos a hacer un estudio de la Biblia acerca de la iglesia. Y vamos a ir en la historia acerca de cómo ha sido fundada la iglesia o cómo ha sido mantenida la iglesia por nuestro Señor Jesucristo, para que entremos a unos temas importantes del mensaje después de 1844. Pero antes de iniciar este tema, los invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Queridos y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora, Padre misericordioso, que vamos a hacer este estudio de tu palabra, te pedimos, Señor, que seas tú obrando conforme a tu santa y divina voluntad, pues tú eres el que vas a ser glorificado, porque es tu palabra la que va a ser predicada. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo descendiendo con poder desde el lugar santísimo, y tomen mi cerebro, mi corazón y mi mente, y de todos los que van a oír y ver este tema, Padre misericordioso, para que sean instruidos y seamos todos instruidos para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, tú lo desarraigues, lo quites, de manera que tu palabra, Padre misericordioso, sea bien entendida, porque lo pedimos rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas, no hallando méritos en nosotros, pero sí en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Dios en todas las dispensaciones ha tenido su iglesia, que ha fundado sus raíces en la verdad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios siempre ha tenido su pueblo escogido. En el Antiguo Testamento describe a la iglesia como una congregación organizada del pueblo de Dios. Desde los primeros tiempos, la familia temerosa de Dios, conectadas con el linaje de Adán, Set, Noé y Sem y Abraham, eran los guardianes de sus verdades. Esos hogares en los cuales el padre funcionaba como el sacerdote, puede ser considerados como la iglesia en miniatura. O sea, la iglesia, siempre Dios ha tenido su iglesia y primero fue organizado por familias. Por ejemplo, Adán fue el primer hombre creado en esa tierra, entonces Dios lo puso a él como el sacerdote del hogar, luego a Set, que le nació a Adán después de la muerte de Abel, luego Noé con su familia, luego Sem, hijo de Noé, y luego Abraham, viene de la descendencia de Sem. Estos se consideraban la iglesia en miniatura, o sea, Dios había constituido la iglesia por medio de familias. Luego llamó Dios al patriarca Abraham de Ur de los Caldeos. Estamos haciendo un recuento histórico acerca de la iglesia. Entonces, al patriarca Abraham, Dios le concedió las ricas promesas a través de las cuales ese hogar, entregado a Dios, gradualmente se convirtió en una nación. ¿Cuál fue esta nación? La nación de Israel. Entonces,
Abraham, Dios le dio la promesa de que de él iba a salir una nación, cuando lo llamó del Ur de los Caldeos. La misión de Israel era simplemente una extensión de la que se le había encomendado a Abraham, que podemos encontrar en Génesis capítulo 12, versículos 3. Versículo 12, 3 nos dice de la siguiente manera. 12, 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, debía ser una bendición. O sea, Abraham y la nación de Israel debía de ser una bendición para todas las naciones, proclamando el amor de Dios por el mundo. Entonces, creado o habitado. Porque recordemos que cuando toda esta historia bíblica que estamos comentando, o sea, desde Adán y el diluvio, hubo un diluvio y en el diluvio aparecieron los continentes y el mundo habitado que había en aquel entonces era allá el pueblo de Israel, en ese entonces. El pueblo de Israel, habían 3 continentes, ahorita los vamos a mirar. Entonces, dice que, mas Dios dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 3, lo que le iba 13 y 14, dice de la siguiente manera. En Génesis capítulo 15, 13 y 14, nos dice de la siguiente manera, 15, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces vemos que Dios le dijo a Abraham, la nación que va a salir de usted va a estar en Egipto, va a estar como esclavizada. Pero yo voy a libertar a la nación de allá con gran poder, y van a salir ¿con qué? Con riquezas, y eso lo podemos ver también que sí sucedió. Dios puso en los egipcios en aquel entonces, cuando cayeron las 10 plagas que le cayeron a Egipto, para que pudiera dejar Faraón ir a su pueblo, al pueblo de Israel, y luego cuando ya hubo el cumplimiento que murieron los primogénitos, entonces todo el pueblo y a un faraón le dijo, váyanse de aquí. Entonces ellos le dijeron, bueno, denos riqueza, que necesitamos oro en abundancia, plata. Bueno, le dieron de todo, y los egipcios les dieron, y así despojaron al pueblo egipcio del oro y de todo el tiempo que le habían trabajado como esclavos, y así salió el pueblo de ¿quién? De Israel. Entonces, estos son los hijos de ¿quién? De Jacob, los 12 patriarcas que vienen a ser. Entonces, Dios tuvo su pueblo en el antiguo, como surgió primeramente, dice la iglesia, el pueblo escogido primero eran familias, luego patriarcas, o sea, Abraham y las 12 tribus de Israel, o sea, los 12 hijos de Jacob. Después de la nación hebrea, fue escogida para ser representante en el nombre de Dios entre las naciones. Ese era el pueblo de ¿quién? De Israel. Entonces, todos los patriarcas, los 12 hijos de Jacob, los constituyó como una nación, y estos Dios sacó de la tierra de Egipto, y fue llamada entonces, como lo vamos a mirar en Hechos capítulo 7, versículo 38, nos dice de la siguiente manera, es 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí,
y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida, quedarnos. Entonces esta iglesia fue conocida como la iglesia del desierto. O sea, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo estuvo en el desierto. Debían de llegar a la tierra de Canaán, pero ellos se rebelaron contra Dios 10 veces, fueron a reconocer la tierra y dijeron que no podían entrar, que porque la gente era gigante y que para ellos eran como langostas, ellos eran langostas para ellos, y que como langostas y que no podían encontrar esa tierra. Entonces, y que era mejor que se volvieran para Egipto. Y entonces Dios les dijo, bueno, por esos 40 días que ustedes reconocieron la tierra y ahora vinieron diciendo que no podrán tomar la tierra, que yo no los podré, entonces van a quedar 40 años. Entonces esta iglesia duró 40 años en el desierto. Entonces esa fue llamada la iglesia ¿de qué? Del desierto. Dice, sus miembros eran considerados un reino de sacerdotes. En Éxodo 19:6 nos dice de la siguiente manera. Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Vamos a ver. Dice, y todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces vemos claramente que esta nación debía de ser una nación ¿qué? Santa. Debía de ser una nación santa. Dice la palabra de Dios. Y entonces sus miembros eran considerados un reino de sacerdotes y gente santa. Deuteronomios 28:9 nos dice de la siguiente manera. En Deuteronomios 28:9 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios 28, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Entonces, esto nos dice, en Levíticos 26, versículo 12, nos dice de la siguiente manera. En Levíticos 26, versículo 12. 26:12 nos dice de la siguiente manera. 26:12. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las bestias y la espada no pasará por vuestro país. Entonces, en 26:12 nos dice de la siguiente manera, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros me seréis mi pueblo. Entonces vemos claramente que Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera un pueblo ¿qué? Santo. Entonces sus miembros eran considerados un reino de sacerdotes y gente ¿qué? Santa, pueblo santo. Su iglesia, la iglesia que Dios colocó en la nación, el pueblo de Israel, en Palestina, en el centro de la grande civilización del mundo, se encuentran 3 grandes continentes donde Dios puso al pueblo de Israel, después de que ya entraron a la tierra de Canaán. Europa, Asia y África. Estos 3 continentes. Entonces, ahí tenía que llegar toda la gente y llegaban en barcos y todo ahí a ese lugar. Entonces, allí los judíos debían de estar al servicio de las otras naciones y extender a otros la invitación de unirse para integrar el pueblo de Dios, como lo dice Isaías capítulo 56, versículo 7, nos dice de la siguiente manera. Isaías 56, versículo 7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces vemos que el pueblo de Israel debía de anunciar desde aquel lugar estratégico
donde Dios los había puesto para que anunciaran el evangelio a todo el mundo. Y mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración para todos los pueblos. O sea, Dios puso al pueblo de Israel en este lugar estratégico, que eran 3 continentes: Europa, Asia y África. Allí los puso Dios para que anunciaran el evangelio. Dios deseaba que todas las personas conocieran del verdadero Dios y que integraran todas estas naciones el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? En resumen, Dios los llamó a salir con el fin de llamar a las naciones a entrar. Deseaba establecer por medio de Israel la mayor iglesia del mundo para adorar, aprender acerca del Dios verdadero y volver a su propio pueblo con el mensaje de salvación. Eso es lo que quería Dios con el pueblo ¿de quién? De Israel. Pero esto no sucedió como Dios lo esperaba. A pesar de la continuidad de lo que Dios quería o lo que Dios esperaba, el pueblo se volvió idólatra. O sea, el pueblo de Israel se volvió idólatra, se volvió adorador de imágenes, una cosa y la otra, no obedecieron verdaderamente ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿qué hizo Israel? Se aisló, se envolvió en el nacionalismo, el orgullo y la exaltación propia. El pueblo de Dios esperaba la llegada del Mesías, que los libertaría del yugo romano. O sea, ya ellos comenzaron a predicar un mensaje que no era, que el Mesías vendría a destruir a los romanos y entonces que Dios iba a establecer un reino en esa tierra y los iba a libertar del yugo romano. Ellos predicaban eso, pero no esperaban a un Mesías que los libertara de sí mismos. O sea, porque Dios venía a libertarlos, era del pecado que había en ellos, porque Satanás se había apoderado del mundo. O sea, Dios cuando Satanás venció a Eva y a Adán en el Edén, se le entregó el dominio de esta tierra y Dios quería por medio del pueblo de Israel que la gente conociera el verdadero Dios. Por eso Dios fue constituyendo la familia, la iglesia así de esa manera, primero por familias, luego por los patriarcas y luego los puso en una nación. De esa nación quería Dios que el pueblo de Israel predicara y lo puso en un lugar estratégico, pero ellos se ensimismaron en ellos mismos y comenzaron a decir cosas que no eran. Así fue la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, en la cruz, la bancarrota espiritual de Israel se hizo evidente al crucificar a Cristo. Y leemos en Juan capítulo 19, versículo 15, nos dice de la siguiente manera. Juan 19, 15, nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 19, versículo 15 dice: pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. O sea, se eligieron un rey terrenal. Ellos dijeron, no, nosotros no tenemos más rey que ¿qué? Que César. Entonces eligieron a otro rey. No quisieron elegir ¿a quién? A Cristo. El pueblo de Israel rechazó a Cristo y lo ha rechazado hasta ahora. Entonces vemos que lo que hicieron fue negarse a permitir que Dios gobernase sobre ellos. En la cruz, 2 misiones opuestas llegaron a su culminación. La primera, una iglesia desviada, tan centrada en sí misma que estuvo ciega a la presencia del mismo ser que le había concedido existencia. Eso fue lo que ocurrió lo primero. O sea, crucificaron al ser que le había dado la existencia y que lo había puesto como pueblo, como nación. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. Pero eso también fue preparado ¿por quién? Por el diablo.
Entonces vemos claramente que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La segunda, la de Cristo, tan centrado en su amor por los demás. O sea, la segunda fueron dos. La primera fue que el pueblo de Israel rechazó verdaderamente a Cristo. Y la segunda fue que Cristo, de tanto amor que tenía por los demás, o sea, por el pueblo de Israel, que pereció en lugar de ellos, o sea, del pueblo de Israel y del pecador nacido en esta tierra, porque todos somos pecadores, hemos sido pecadores y Dios nos llama al arrepentimiento para concederle vida eterna. La cruz señaló el fin de Israel como qué, como nación. Cuando los judíos perdieron su misión, se convirtieron en una nación más, como el resto que habían en aquel entonces y que hay hoy en día, y dejaron de constituir la iglesia de Dios. O sea, ya el pueblo como nación y como iglesia de Dios ya no existe, porque el pueblo de Israel que rechazó a Cristo. Hoy en día hablan mucho del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel es una nación normal. Ya el pueblo de Israel es el Israel espiritual en todo el mundo y lo vamos a mirar a través de la palabra del Señor. Lo hemos visto, pero hoy vamos a mirar, pues estamos haciendo un recuento acerca de la iglesia, para que lleguemos a la verdadera iglesia, porque mucha gente se pregunta, bueno, de tantas iglesias que hoy en día, ¿cuál es la verdadera iglesia? Tenemos que buscar características y tenemos que mirar cómo fue el paso de la historia y cómo fue lo que hemos venido estudiando a través de este canal Adventista Sana Doctrina, que está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y el pueblo que está preparando en la iglesia que está preparando ese pueblo para el reino de Dios, tiene que ser una iglesia que guarde los mandamientos y que viva y que tenga un mensaje claro y específico de la Biblia y que sus doctrinas sean sustentadas por la palabra de Dios. No por lo que diga el hombre, sino por lo que diga Dios. Entonces, esta es la iglesia de Israel. Entonces, cuando desecharon a Cristo y todo esto, entonces dejaron de ser o de constituir la nación o la iglesia de Dios. En su lugar, Dios estableció una nueva nación, una nueva iglesia, la cual continúa su misión ante el mundo. Esto lo dice Mateo 21, 41 al 43. Vamos a mirar qué nos dice Mateo capítulo 21, 41 y el 43. Mateo 21, 41 al 43 nos dice de la siguiente manera. 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta parábola les contó Jesús a los, y contó la palabra de la parábola de los labradores malvados. Y entonces él les hizo una pregunta. Entonces los judíos en aquel entonces le contestaron, pues si ellos no dieron los mejores frutos y no pudieron verdaderamente dar el resultado con el cual Dios los puso o puso pero él le estaba hablando a ellos. Y entonces ellos le contestaron, si no producen buenos frutos, pues ¿qué va a tener que hacer el dueño de la viña? De arrendársela a otro. La viña era el pueblo de Israel que no había dado verdaderamente a conocer el evangelio a quienes, a todo el mundo, habiéndolo puesto Dios en un lugar estratégico, como era este lugar estratégico donde ellos estaban, que era Europa, Asia y África, en estos continentes, en estos tres continentes. Ahí puso en un lugar estratégico al pueblo de Israel para que diera. Entonces no dio ¿qué? El mejor ¿qué? Fruto. No dio el mejor fruto. Entonces vemos claramente que entonces les hizo una pregunta, entonces ellos le dijeron, no, pues entonces Dios le arrendará esta viña a otros que den mejores ¿qué? Frutos. El versículo 43 de Mateo capítulo 21 nos dice de la siguiente manera, 21:43. 21:43 nos dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado gente que produzca los frutos de él. Dios, o sea, Jesús le dijo al pueblo de Israel, como ustedes no dieron los frutos, entonces voy a dárselo a otro pueblo que verdaderamente dé los frutos que ustedes no que ustedes no dieron. Entonces, a cuál nación o a cuál? Fue al pueblo gentil. Entonces vemos la iglesia en el Nuevo Testamento.
Entonces, la iglesia en el Nuevo Testamento íntimamente vinculada con la comunidad de, de la fe del antiguo Israel. O sea, la iglesia debe continuar con la fe del antiguo Israel. O sea, la iglesia que debe de continuar. Y vemos que continuó porque ¿quiénes fueron los primeros discípulos de Cristo? Fueron personas que eran del pueblo de ¿qué? Judío o del pueblo de Israel. Todas estas personas que Dios escogió para que fueran sus 12 discípulos fueron escogidos de la nación de Israel. Entonces vemos claramente que en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29 nos dice de la siguiente manera. Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 39 nos dice, al 29 nos dice de la siguiente manera. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la ¿qué? La promesa. O sea, ya Dios envió a un hombre llamado Pablo. Y este hombre Pablo comenzó a predicar el evangelio a los gentiles, que también era de la tribu de Benjamín, del pueblo de Israel, y que vino a traer a los gentiles el mensaje. Ya también nosotros lo hemos estudiado cuando estuvimos estudiando las 2300 tardes y mañanas. Estamos haciendo un recuento para que entremos a la iglesia verdadera de Dios y cómo fue levantada la iglesia de Dios para este último tiempo, para dar un último mensaje al pueblo en toda la ancha faz de la tierra. Entonces, está formado tanto por judíos convertidos como por gentiles que creen en Jesucristo. Entonces, la iglesia de hoy en día, la iglesia está conformada tanto por judíos como por gentiles, pero los judíos que se convierten y creen en Cristo. Individualmente, ya no como nación. O sea, ya como nación, el pueblo judío o el pueblo de Israel ya perdió todos los privilegios de ser la iglesia de Dios. Ya la iglesia de Dios está conformada por judíos y por gentiles. Pero los judíos tienen que aceptar ¿a quién? A Cristo. Ustedes oyen por ahí que un judío aceptó a quién, a Cristo. Entonces vemos que así es que los judíos van a ser salvos. Aceptando ¿a quién? A Cristo, porque hasta hoy el pueblo judío, usted le pregunta y ellos no han aceptado ¿a quién? A Cristo. Lo aceptan individualmente por el mensaje que se predica. Y entonces ellos llegan a conocer el verdadero Mesías y que Cristo sí fue el que vino a morir por ellos en la cruz, como hizo Pablo y como hicieron los discípulos que comenzaron a predicar el evangelio a los judíos, y unos creyeron y otros lo rechazaron, otros los hicieron matar, aún de los romanos y todo esto, y los gentiles creyeron verdaderamente a Cristo. Entonces está confluida por gentiles, por judíos y gentiles, y por toda persona que verdaderamente acepta a Cristo. De este modo, el verdadero Israel está formado por todos los que aceptan a Cristo, como lo dice Romanos capítulo 9, versículo 6 y versículo 8. Miren que dice Romanos capítulo 9. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, o sea, la palabra de Dios nunca ¿qué? Ha fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, dice la palabra del Señor muy claramente. Entonces, ellos decían que por ser hijos de Abraham, ellos pertenecían al pueblo de Israel. Pero el mismo Jesús les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Juan
lo dice muy claramente, 8:44, cuando él disputaba con quién, con los judíos. Y vosotros queréis, si fuerais hijos de Abraham, me aceptarías porque Abraham hablaba de mí. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis cumplir. Él fue homicida desde el principio, entonces ellos querían matar a Cristo y lo mataron. Entonces vemos que ellos al matar a Cristo, aunque Él murió por nuestros pecados y Él tenía que venir a cumplir esa promesa y morir, pero el enemigo, el Satanás, el diablo, utilizó al pueblo judío y luego a los romanos, y entre el pueblo judío, los sacerdotes de aquel entonces y el pueblo crucificaron a Cristo. Pero claro, Él venía a cumplir la promesa por tus pecados y por los míos también, y por los de la nación. Pero entonces por eso el judío que acepte, o el de Israel que acepte a Cristo y se adhiera a la doctrina y a las cosas como son, que deben de ser para este tiempo, entonces este pueblo será salvo. Este judío individualmente, ya como nación, ya no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es el Israel espiritual y está compuesto por judíos y por gentiles de todo el mundo. Entonces vemos claramente, Pablo ilustra la nueva relación orgánica de esos pueblos distintos, simbolizados por dos árboles, un olivo bueno y cultivado y un olivo silvestre, los cuales representan respectivamente a Israel y a los gentiles. Y miremos cómo lo ilustra Pablo. Los judíos que no aceptan a Cristo dejan de ser los hijos de Dios. Los judíos que no aceptan a Cristo dejan de ser, ¿es qué? Los hijos de Dios. Los que no aceptan a Cristo dejan de ser hijos de Dios. Los que aceptan a Cristo son hijos de Dios. Y todos los gentiles que acepten a Jesús y que crean en Dios, estos son hijos de Dios. Por eso tenemos que mirar bien todas estas cosas para que podamos entender, para que podamos comprender que es una iglesia verdadera. Entonces, están representados por ramas cortadas del buen árbol, mientras que los judíos que recibieron a Cristo permanecen unidos al tronco, como lo dice Romanos 11, 17 al 25. Miremos lo que dice Romanos 11, 17 al 25. Dice de la siguiente manera. 11, 17. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, o sea, ¿quién fueron las ramas? O sea, el pueblo de Israel. Y tú siendo olivo silvestre, dice, hablando del pueblo de Israel, ha sido injertado en lugar de ellas, o sea, el olivo silvestre viene a ser ¿quién? El pueblo gentil, y ha sido hecho participante de la raíz que es Cristo, y de las ricas sabias del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Pero tú por la fe estás en pie, o sea, el pueblo gentil. No te ensoberbezcas, sino teme, o sea, le dice al pueblo gentil, teme, o sea, debemos de ser temerosos y verdaderamente publicar y predicar el mensaje tal como Dios dice. Porque si no, todo eso también, si nosotros no cumplimos la misión, entonces, ¿qué va a pasar? También le va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. ¿Vamos a ser qué? Desgajados, vamos a ser cortados. Pues la rama dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, el pueblo de Israel. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas, o sea, al pueblo gentil, al pueblo de Israel, o sea, a la nación judía o a la nación de Israel, naturales, que son las ramas del Antiguo Testamento, o sea, que esa es la iglesia del Antiguo Testamento, a ti tampoco te perdonará, o sea, al pueblo gentil. O sea, si nosotros no cumplimos con la misión que se le quitó al pueblo judío porque no cumplió. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado
dice muy claramente la palabra del Señor. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, los judíos, serán injertados. O sea, si los judíos no siguen, creen en Cristo y creen en el Evangelio que hoy se está predicando, entonces esos volverán a ser injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Mire que la palabra es muy clara. Entonces dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. O sea, Dios puede volver a injertar aquí al pueblo de Israel, pero si creen en Cristo, si creen en el Evangelio, pero individualmente, ya no como nación. Y entonces tendrán el pueblo gentil y los judíos se unirán en un mensaje para dar un fuerte pregón, un fuerte mensaje que va a ser dado para que la iglesia verdaderamente reciba el Espíritu Santo y podamos verdaderamente predicar el mensaje. Entonces dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, el pueblo de Israel se endureció, no cumplió el mensaje que tenía que dar a las naciones, entonces hoy sí hizo un pueblo que lo conforman gentiles y judíos. Pero el pueblo gentil, Dios lo levantó y a nosotros lo levantó para que predicamos, porque nosotros somos el pueblo gentil injertados al olivo, o sea, nosotros no somos judíos verdaderamente de sangre, pero somos gentiles que estamos predicando el evangelio porque Dios trajo ese evangelio a los gentiles. Y Cristo, y nosotros aceptamos a Cristo. Este servidor que está aquí, Rafael, ha aceptado a Cristo y ha aceptado su sacrificio, ha aceptado lo que Él está haciendo en el lugar santísimo, y por eso hoy estoy predicando este mensaje y preparando un pueblo para el reino de Dios, ya sean judíos, ya sean gentiles, ya sean los que sean. Dios va a dar este mensaje aún a los judíos en su idioma, no sé cómo, pero Dios lo va a dar. Entonces vemos claramente que eso nos está diciendo la palabra de Dios. Pablo dice que los gentiles que aceptan a Cristo son ramas del olivo silvestre que han sido injertados al buen árbol. Instruye a esos nuevos cristianos gentiles a respetar la herencia divina de los instrumentos escogidos por Dios. O sea, Dios dice que nosotros debemos de respetar los instrumentos escogidos por ¿quién? Por Dios. O sea, Dios escogió a este pueblo y también el pueblo de Israel, y nosotros no podemos hablar mal de ellos, sino decirles a ellos que se unan para el mensaje en este último tiempo. Pero al mensaje verdadero, no al mensaje que está dando hoy una religión y que está llamando a la unidad de todo el mundo para que guarden el domingo. No, es para que guardemos el verdadero día del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, esto es muy claro. Entonces Romanos capítulo 11, versículo 16 y el 18 nos dice de la siguiente manera, que lo acabamos de leer, pero lo vamos a dar a leer. Si las primicias, dice aquí, 16, si las primicias son santas, también es la masa restante. Dios llamó al pueblo y gentil también para que sea ¿qué? Santa. Entonces, si las primicias son santas, también es la masa restante. O sea, si Dios llamó al pueblo de Israel para que fuera santo, pero ellos no lo quisieron ser, aunque muchos en el mensaje verdaderamente desde antes fueron santos, no todos, sino que cuando vino Cristo hubo un pueblo que lo rechazó, pero Dios siempre ha tenido un remanente durante todo el tiempo, desde que fue conformado por familias y luego por patriarcas y de todos los de Israel. Hubieron personas que verdaderamente se consagraron al Señor, Isaías, Jeremías y muchas otras personas, sacerdotes verdaderamente que fueron consagrados al Señor y obedecieron la verdad y todas estas cosas, reyes. Está David. Yo no estoy diciendo que todos los del pueblo de Israel se condenaron, no. Mucha gente de esa fue salva, inclusive de esa generación de Israel. Hoy en día hay personas en el cielo, Moisés, Elías y los que resucitaron con Cristo. Cuando Cristo resucitó, cuando murió y resucitó el domingo. No, ya estudiamos eso, que unas primicias subieron con él ¿a dónde? Al cielo. Pero el pueblo de Israel verdaderamente tenía que haber predicado el mensaje. Si el mensaje hubiera sido predicado en ese entonces,
Cristo hubiera venido y se hubiera acabado. Pero hasta hoy, el pueblo gentil también ha estado, ¿qué?, fallando en eso. Entonces dice el versículo 16, si las primicias son santas, también es la masa restante, o sea, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, o sea, todos debemos de ser, ¿qué?, santos. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, o sea, el pueblo gentil, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, hablando del pueblo gentil, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice la palabra de Dios. Y el versículo 18, no te jactes contra ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces nosotros debemos de predicar el mismo mensaje que debía de predicar el pueblo de Israel para este tiempo, con todo lo que se debe de ser, con toda la luz que tiene la iglesia de este último tiempo, que es la iglesia de la Odisea, con toda la luz que tiene, con toda la luz que tenemos. Dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a las ramas, sino la raíz a ti. La iglesia del Nuevo Testamento difiere en forma significativa de su contraparte del Antiguo Testamento. La iglesia apostólica llegó a ser una organización independiente separada de la nación de Israel. La iglesia apostólica llegó a ser separada de la iglesia de ¿quién? De Israel, porque el pueblo de Israel no cumplió lo que debía hacer. Entonces, los límites nacionales fueron descartados, dándole a la iglesia un carácter universal. O sea, la iglesia ya no es una nación, sino una nación, pero universal. O sea, que es a todo el mundo. Entonces, como también debía de ser con el pueblo de Israel. En vez de ser una iglesia nacional, se convirtió en una iglesia misionera, la cual existe para cumplir el plan original de Dios, que está en Mateo capítulo 28, versículo 19, que nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 28, versículo 19 nos dice de la siguiente manera. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, cuando resucitó, le dijo a los discípulos, bueno, ya ustedes van a hacer la iglesia y van a predicar el evangelio. Yo dijeron, pero ¿cómo lo vamos a predicar? En el Pentecostés, pues ya lo estudiamos también, Dios derramó su Espíritu Santo y hablaron en lenguas. No en lenguas como mucha gente dice hoy en día, que en lenguas enredadas y que no se entendían. La palabra de Dios en Hechos relata verdaderamente esto, en Hechos capítulo 1, 2, donde habla que en ese lugar, en Jerusalén, habían gente de todas partes. Y dice que habían, en el primer discurso de Pedro, y dice que, y allí en ese lugar habían... y dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en África, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciendo a uno a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces vemos que habían diferentes lenguas, o sea, diferentes idiomas. Hoy también el evangelio está siendo predicado por los gentiles
en el idioma de los judíos, en lengua judía, en lengua inglesa, en lengua alemana, en lenguas de todas. Pero esas son las lenguas, o sea, lenguas o idiomas, son idiomas, no son otras cosas como hoy en día que hablan cosas por allá y que no saben ni siquiera quién es lo que están hablando. Y dice que si no hablan en lenguas espirituales, entonces que ya no, que entonces que no han recibido el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo no es de confusión, el Espíritu Santo es para revelar la palabra de Dios y para que aquellas personas pudieran predicar el Evangelio. Y vemos que esas personas salieron de allá a predicar el Evangelio por toda parte. Hoy en día se predica el Evangelio en los diferentes idiomas. En todo lugar se está predicando el verdadero evangelio y debe de ser predicado. Entonces, vemos claramente que esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Debemos de predicar el evangelio. Entonces, reformulando en el mandato divino de su fundador, Jesucristo, hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia cristiana está fundada no sobre hombres, porque muchas personas dicen que la iglesia está fundada sobre un hombre que se hace llamar el Papa o el Sumo Pontífice en Roma, o que fue Pedro. Pero la iglesia no fue fundada sobre Pedro, sino sobre la roca. Y Pedro no es roca, Pedro es Petra, piedra movible, pero la roca es un farallón inmovible y la roca es Cristo. Y vamos a mirarla a través de la palabra de Dios si esto es cierto o no es cierto. Porque la palabra de Dios es la que nos dice quién es la roca. Dios le hizo una pregunta, o Jesús le hizo una pregunta a los discípulos donde decía que quién creía en ellos. Entonces Pedro dijo, tú eres el Mesías. Entonces Pedro le dijo, entonces Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no estaba hablando que Pedro era la roca. Pedro significa Petros, Petra, o piedrita, piedra movible. Pero la roca simboliza o es farallón, algo que no se mueve, que es difícil de mover, un farallón, una roca. Entonces vamos a mirar versículos de la Biblia que nos dicen quién es la roca. Entonces la iglesia fue fundada por Jesús, quien es la roca. Números 20:10. Vamos a mirar qué nos dice Números capítulo 20, versículo 10. Números 20:10. Números 20, versículo 10 nos dice de la siguiente manera. Y reunieron Moisés y Aarón y a la congregación delante de la peña, o sea, peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, o de esta ¿qué? O de esta roca. Y la roca es Cristo, y ahorita lo vamos a mirar. En Números 20, 7 al 12 nos dice de la siguiente manera. Números capítulo 20, 7 al 12. Nos dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a tú, Aarón y tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, o sea, hablar a la roca, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, o sea, de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos salir aguas de la peña. Vamos a mirar en otra versión de la palabra del Señor acerca de esto que nos dice quién es la roca. Entonces, el Números 20, 7, que nos dice la palabra del Señor. Números 20. 7 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú, Aarón y tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y él sacará la agua. Vamos a mirar otra versión que nos está hablando de la peña, de la roca. Entonces vamos, Números capítulo 20,
Números capítulo 27. Miremos lo que nos dice de la siguiente manera. Números capítulo 20, versículo 7. Y el Señor dijo a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la roca. Esta versión dice claramente, esta versión Reina Valera 2000, donde nos habla que la roca, y la vista de ellos, y ella dará agua, y de la roca brotará el agua para la congregación y sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante del Señor como él le mandó, y Moisés y Aarón reunieron la congregación ante la roca, y Moisés le dijo: oí rebeldes, os haremos brotar agua de la roca. Entonces vemos que la roca es ¿quién? Cristo. Deuteronomios 32, 3 y 4. Deuteronomios 32, 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomios 32. Deuteronomios 32, 3 y 4 nos dice de la siguiente manera: porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En él es justo y recto. Entonces, ¿quién es la roca? La roca es Cristo, la roca es Dios. En 1 Corintios capítulo 10, en 1 Corintios capítulo 10, nos dice de la siguiente manera, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, nos dice de la siguiente manera: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ¿de cuál agua fue que bebieron y quién es la roca o quién es la peña? Cristo, no Pedro. Entonces, Dios no fundó la iglesia en hombres, ni en un hombre. Dios fundó Cristo fundó la iglesia sobre él mismo, porque él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién fue el que se levantó del Hades? O sea, del sepulcro, porque la palabra Hades es traducida como sepulcro, como la palabra del griego Hades es sepulcro. O sea, no es como muchos dicen que es una llama, no, es el sepulcro. Es en aquel, como el Seol en el hebreo, que el Seol también es traducida como sepulcro. Entonces Cristo fue el que fue al sepulcro, pero las puertas del Hades, o sea, las puertas del sepulcro, no prevalecieron contra Cristo, porque Cristo se levantó victorioso el tercer día y resucitó de los muertos. Y sobre esa roca, Cristo edificó su iglesia, sobre él mismo, sobre Cristo. Amén. Así es que se interpreta la palabra del Señor. O sea, Dios no puso ningún fundamento sobre hombres. Los hombres, nosotros somos instrumentos de Dios, pero la iglesia tiene el fundamento en Cristo Jesús. Amén. Esto es importante estudiarlo. Entonces, la palabra del Señor nos habla de todo esto. Entonces dice, el gran drama de la iglesia, o sea, la iglesia pasó por un gran ¿qué? Drama. ¿Cuál fue ese drama? O sea, la iglesia, la estudiamos que fue durante 1260 años, o sea, sobre todo el tiempo del cristianismo, la iglesia recibió de los discípulos y todo esto. Entonces, en el gran drama de la iglesia, durante el primer siglo, la iglesia se mantuvo fiel a la doctrina genuina de Jesús. Sin embargo, comenzaron a introducirse en herejías y graves errores, de los cuales los apóstoles hacían llamado seriamente a la atención del pueblo, o sea, de la iglesia cristiana, que pasó a ser la iglesia de los gentiles y judíos convertidos. Entonces, Dios le dijo a la iglesia cristiana, le dijo de la siguiente manera, en Romanos capítulo 1, 21. Miremos cómo comenzaron a apartarse verdaderamente del verdadero fundamento. En Romanos capítulo 1, versículo 21, nos dice de la siguiente manera, 21, 22. 21, 22 dice:
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes, de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Y el versículo 25, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Vemos en Segunda de Pedro, capítulo 3, 1 y 2, dice la palabra de Dios, en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto en exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador por vuestros apóstoles. Entonces dice la palabra del Señor muy claramente en Segunda de Pedro, capítulo 2, 1 y 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habría entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán al Señor que lo rescató, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vemos que durante 1260 años se levantó una iglesia que se llama la Iglesia Católica Romana, y que ella comenzó a meter herejías, que el fundamento, que la iglesia, el fundamento es el Papa, o que él es la cabeza. Dios no puso a ningún hombre como cabeza. Ya eso también lo fuimos estudiando. Introdujo las imágenes. Cuando el segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no honrarás imagen, no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que esto también se está introduciendo hoy en día en la iglesia adventista del séptimo día, poniendo que a Cristo crucificado, porque tenemos que poner eso, que de pelo largo. Nosotros no sabemos si Jesús es de pelo largo, y es que él no es de pelo largo. La iglesia adventista también ha ido introduciendo esto también. ¿En dónde? En la iglesia, porque la iglesia adventista ha sido infiltrada por jesuitismo, por los jesuitas en la iglesia. Entonces vemos claramente que todo esto se está viendo. Pero en la Edad Media esto se dio. Entonces vemos claramente que estas imágenes. También se dio la misa, que ya hablamos acerca de la misa, que eso es espiritismo. Los muertos no saben nada. Pusieron a sacerdotes a perdonar pecados. La palabra de Dios dice que ningún hombre puede perdonar pecados. Pusieron en todo el mundo a hacer cosas que no se debían de hacer, a cobrar indulgencias por los muertos. También tengo un tema de esos subidos, le dice que no debemos dejarlos, para qué llevarle misas y responsos a muertos. Los muertos no saben nada. Eso es una gran vil mentira de la Iglesia Católica Romana. Entonces vemos claramente que todo esto se introdujo, porque el cuerno pequeño dice que echó por tierra la verdad. Daniel 7:25 lo dice muy claramente en la palabra de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 25. Miremos lo que nos dice, que nos habla referente al cuerno pequeño. Daniel 7:25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, que esto ya también lo estudiamos. A los altos del Altísimo quebrantará y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces vemos que la iglesia pasó por un tiempo de mentira, las 2300 tardes y mañanas, que también lo tuvimos, estuvimos estudiando eso. Entonces vemos que Dios, después de este tiempo, de este periodo de tiempo de oscuridad espiritual, la verdad resurgiría gloriosamente para ser predicada en forma del triple mensaje. Entonces vemos claramente que la verdad sería ¿qué? Restaurada. Cuando terminamos las 2300 tardes y mañanas, en 1844, en el otoño de 1844, vemos que Dios levantó a un hombre llamado Guillermo Miller. Después de la persecución hasta 1798, el papado fue herido, que también tengo ese tema subido, la herida mortal por Francia. Francia
de propina no haría mortal al papado. Y entonces surge en 1833 un hombre llamado Guillermo Miller, que a los 33 años de edad comenzó a estudiar el mensaje y a los 52 años comenzó a transmitirlo. En el 1833 comenzó a transmitir el mensaje hasta 1844, anunciando que el juicio de Dios sería que Cristo vendría a la tierra para purificar la tierra con el templo. O sea, él creía que Cristo venía en 1844. Entonces este mensaje fue predicado en 1844. El mensaje del primero y del segundo ángel fue proclamado por primera vez en el verano del 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos. Entonces, más particularmente a la iglesia de los Estados Unidos, de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido, pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó el cumplimiento en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída es Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de la indiferencia hacia las verdades que deben ser la prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel, pero la apostasía aún no ha culminado. Entonces vemos que en 1844 se dio el mensaje, el del primer ángel, acerca de el juicio, que Cristo vendría a purificar la tierra con el fuego, pero que pasaba a Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Ya tuvimos esos temas también. Y vimos que Guillermo Miller dio acertadamente la profecía con las fechas y que se cumplía en el otoño del 22 de octubre de 1844. Pero Cristo no venía, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, como vamos a estudiar acerca de la iglesia verdadera, entonces Dios tiene este pueblo, tiene una iglesia verdadera en esta tierra para estos últimos días, que darán un mensaje y estarán dando un mensaje del mensaje angélico, y que este mensaje tiene normas cristianas, tiene todo, y que lo cual es la iglesia verdadera. ¿Cuál es una iglesia verdadera? La iglesia verdadera debe estar fundamentada en la roca, que es Cristo, no en hombres. Los hombres somos instrumentos de la roca, que es Cristo. La iglesia católica romana dice que el Papa es la cabeza de las iglesias, y así hace el proclamar, y hoy en día dice que él es la cabeza. Pero la cabeza de la iglesia cristiana, por eso se llama cristiana, porque la cabeza es Cristo. Y Cristo es el que murió por mí y por ti. Por eso estamos analizando y venimos analizando en un recuento histórico de la iglesia, por familias, por patriarcas, por una nación. Esta nación desechó el mensaje, clavó a Cristo en una cruz y perdió como nación, como ser iglesia. Luego pasó al de los gentiles, y hoy en día los gentiles que se han convertido, estamos predicando que Cristo es la cabeza y que toda organización debe tener a Cristo como cabeza, no a un hombre. Si les ha gustado este tema, les invito a que activen la campanita y se suscriban al canal. Ustedes activan la campanita y ahí se suscriben al canal para que les sigan llegando estos temas. Como le digo, vamos en unos temas que vamos a entrar a estudiar para que nos llenemos más del Espíritu Santo, del conocimiento de Dios, y podamos tomar una decisión para ir al reino de los cielos. Este canal adventista, Sana Doctrina, está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y Dios me ha puesto para que le hable a las personas de estos lindos mensajes.
Si te ha gustado este tema, dale un like, compártelo con todo el mundo. Y vamos a seguir estudiando acerca de la iglesia verdadera. ¿Qué es una iglesia verdadera? ¿Qué fundamentos tiene una iglesia? Para que verdaderamente seamos capacitados para el reino de los cielos. Te invito a que terminemos este tema con una palabra de oración. Les invito a que inclinen nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Gracias por este desarrollo que tú le has dado a este tema. Hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Que nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestra mente de los que oigan este tema, escuchen este tema, Señor, sean verdaderamente edificados por el Espíritu Santo para que ellos puedan entender que el fundamento y la roca es Cristo Jesús, que nosotros debemos de fundamentar nuestras creencias y todo lo que diga en la Biblia, no en los hombres, sino en Cristo, y que todos debemos de estudiar la palabra de Dios. Bendice a cada uno de los hogares y en cada lugar donde se van a escuchar estos temas. Te pido, Señor, que desciendas con el poder del Espíritu Santo y tomes cerebros, corazones y mentes para que todos puedan entender. Bendice a cada persona, Padre misericordioso. Oro por los enfermos para que tú los sanes. Oro por las personas que necesitan empleo para que tú les concedas un empleo. Ojalá, Padre misericordioso, de acuerdo a tus mandamientos, normas y estatutos. Te pedimos, Padre misericordioso, que nos bendigas en esta hora con la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo y el perdón de nuestros pecados y faltas y la protección de tus santos ángeles, porque lo pedimos y lo rogamos, no hallando méritos en nosotros, pero sí los santos méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.